bendiga, amados hermanos y hermanas. Qué bueno que nuevamente podemos estar juntos y poder compartir el consejo de la palabra de Dios. Estamos aquí con el pastor Adelfo, listos para llevarles y enseñarles sobre la iglesia. Este tema, el tema que vamos a compartir en este día es la iglesia. Cómo nace, cuál es la función de la iglesia, el quehacer general de la iglesia. Así que prepárese para que podamos compartir este tema. Vamos a presentarnos delante del Señor. ¿Qué le parece, pastor? Si oramos y nos presentamos delante del Señor para que el Señor nos bendiga, para que el Señor nos guarde, nos guíe y podamos recibir la revelación de la palabra que Él nos impartirá en esta oportunidad. Oramos, pastor. Amén. Claro que sí. Vamos a orar. Allá donde está con su familia, vamos a orar. Padre, te damos gracias en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Sí, nos presentamos delante de ti, Señor, exaltando y glorificando tu nombre, reconociendo que tú eres el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Amén. Señor, háblanos en esta hora, Señor, danos esa palabra, Señor, que llegue a nuestro corazón. Y en tu nombre, Señor, recibimos esta palabra poderosa que nos has puesto en nuestro corazón. Y en tu nombre, Señor, así lo declaramos. Amén. Amén, amén, amén. ¿Qué le parece si adoramos al Señor? Usted sabe que no podemos presentarnos delante del Señor sin este sacrificio vivo y voluntario que es nuestra alabanza, nuestra adoración al Señor. Adoremos al Señor, acompáñenos. Al borde de tu gran trono me postraré hoy a ti. Tú reinas sobre principados, sentado a la diestra de Dios. Exáltate, oh gran Cordero, tú vives hoy y vivirás. Corónate con mi alabanza. Me postraré hoy a ti. Tú reinas sobre principados, sentado a la diestra de Dios. Levanta tus manos, levanta tu voz, exáltate, exáltate. Vencedor.
Qué hermoso es alabar y glorificar el nombre del Señor. Pastor, nos gozamos. Amén. Adorando Sí. y glorificando al Señor. Y vamos a proceder, vamos a entrar al tema que tenemos en esta oportunidad, y el tema es la iglesia. Y qué interesante, pastor, porque fíjese que en el Antiguo Testamento Dios nunca reveló este concepto de la iglesia. La iglesia es el propósito presente de Dios, nunca fue revelado en el Antiguo Testamento, y realmente el quehacer de la iglesia se revela en el Nuevo Testamento. Pero también quiero que entiendan, hermanos, que la iglesia pues está, la podemos ver desde dos perspectivas, dos categorías. Amén. Pastor. Está la iglesia mundial y está la iglesia local. Así es. ¿Cómo definiríamos entonces, pastor, la iglesia como el cuerpo? ¿Cómo la definiríamos? Como usted bien dice, pastor, la iglesia se revela, ¿verdad?, en dos partes. Y si podemos definir la iglesia en general, es un organismo vivo que tiene una función, tal como bien lo dice la palabra, ¿verdad?, que es como un cuerpo, ¿verdad?, que está en movimiento. Creo que si lo podemos definir así, como un organismo vivo, la iglesia. La iglesia está viva, definitivamente. Y es lo que dice la Escritura también, ¿no? Ok, entonces la iglesia es ese organismo vivo y que está conformado por todos los creyentes, todo aquel y aquella que ha declarado a Jesucristo como Señor y Salvador y ha sido bautizado. Así es parte de la iglesia. Pero pastor, ¿qué alcance tiene? No, pastor, la iglesia tiene un alcance mundial. Como bien usted lo dijo, todos aquellos que han recibido a Jesús como su Salvador y se han bautizado son parte de la iglesia. No importa, ¿verdad?, a dónde estén, a dónde se encuentren, ¿verdad?, o cuál sea el nombre de su iglesia. Exactamente. O sea, una vez que hayan recibido a Jesús como su Salvador y bautizado, son parte de la iglesia. Eso es lo que... La iglesia, son parte del cuerpo de Cristo, son parte de la iglesia, sin importar si son bautistas, así mismo. Si son metodistas, presbiterianos, pentecostales. La iglesia de nuestro Señor Jesucristo mundial tiene que ver con el que haya creído, así mismo, y haber sido bautizado. Entonces, también otra cosa que es importante, pastor, que los hermanos sepan, es que la iglesia no está formada solamente por los que hoy creímos. No, definitivamente, pastor, no. Ok, entonces acuérdese que la iglesia alcanza a todos los creyentes desde la cruz, desde el día de Pentecostés hasta el día que el Señor nos arrebate, hasta el día que la iglesia sea arrebatada y llevada a la presencia de Dios. Entonces todos nuestros hermanos que hace 2000 años, después del Pentecostés, partieron creyendo, ellos son parte de la iglesia del Señor. Claro que sí. ¿Verdad? Y los que van a creer después de nosotros, también van a ser parte de la iglesia de Dios. Acuérdese que esa es la verdadera iglesia, no es la iglesia bautista, o la iglesia pentecostal, o la iglesia metodista. La verdadera iglesia es todos los santos, ¿verdad, pastor? Todos los santos, que en cualquier tiempo, de cualquier denominación, hemos recibido a Jesucristo como Señor y Salvador, y nos podemos considerar miembros de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Pero también tenemos la otra, pastor, la otra parte que estamos hablando, ¿verdad? No solamente de la iglesia mundial como cuerpo, pero también la iglesia local. Claro que sí, pastor. Ahora, ¿cómo podríamos definir la iglesia local? En definición, pastor, la iglesia local es pues donde se reúnen en una ciudad, en un pueblo, se reúnen los santos para adorar, para exaltar al Rey, ¿verdad?, para dar gracias al Señor. Esa es una iglesia local. Y el apóstol Pablo también, lo podemos ver, ¿verdad?, a través de la palabra, que el apóstol Pablo
siempre le escribe a las iglesias locales. Dice, Exactamente. a la iglesia de Dios que está en Corinto, Así es. a la iglesia de Dios que está en Galacia, a la iglesia de Dios que está en Filipos. Está hablando, el apóstol Pablo le está escribiendo a una iglesia local, porque para que haya una iglesia, ¿verdad? Una iglesia de carácter mundial, eterna, tiene que haber local, Claro ¿verdad? que sí, Entonces, claro que la iglesia local, entonces, pastor, es ese grupo de hermanos, Amén. Así hermanas, es. que se reúnen a alabar al Señor en una aldea, en una comunidad, en una ciudad. Entonces, estas iglesias son las que conforman, ¿verdad?, la totalidad de lo que es la membresía de la Iglesia de Dios Mundial. Entonces, que sí. pastor, ya sabemos que la iglesia, de que el cuerpo pues, está formado por todos los hombres y mujeres que hemos creído y hemos sido bautizados, y que la iglesia local pues es la encargada de ganarse esa comunidad, esa ciudad, ¿verdad? Y guiarlos para que reciban a Jesús y sean bautizados y sean parte. Eso vamos a hablar después de la misión, Claro, ¿verdad? sí. Pero eso es lo que es una iglesia local. Ahora, pastor, hay algo interesante, la palabra iglesia. La palabra iglesia no se la inventó Cristo realmente. No. La palabra iglesia viene de un vocablo griego que es eclesía, ¿verdad? Y era una palabra usada, pero usada de una forma interesante. ¿Usted qué nos puede decir, pastor, de esa palabra? No, pastor, como usted bien lo dijo, la iglesia, eclesía, ¿verdad? El significado, pues era una convocación, Ajá. ¿verdad? En aquellos tiempos de las comunidades donde se reunían fuera de la ciudad para tratar asuntos internos de lo que pasaba en el pueblo, en la ciudad, y se llevaba a todos los miembros de esa ciudad o de ese pueblo que eran responsables, ciudadanos responsables, que se reunían allí para discutir los asuntos de esa ciudad. Y de ahí viene la palabra, ¿no? Eclesía, ¿no? De reunión, de una asamblea, ¿verdad? Una convocación. Una convocación, exactamente. Y es interesante, pastor, porque fíjese que esta palabra eclesía, solamente la usaban pues los gobiernos, las monarquías, las repúblicas, los reyes, usaban esta palabra para convocar a los ciudadanos, como usted lo dijo, ciudadanos responsables. O sea, no todo el pueblo podía ser parte de la eclesía. O estar en esa reunión. Solamente los ciudadanos responsables de ese reino, de esa monarquía, de esa república, eran los que podían asistir a esa convocación que era fuera de la ciudad, Así ¿verdad? es. Entonces, esa palabra era usada por todos los países, por todas las naciones que estaban alrededor de Israel. Pero como le repito, lo importante y lo clave aquí es que ninguna nación que estuviera bajo esclavitud podía tener eclesía. Era imposible, porque era solamente para ciudadanos que estaban en orden con el gobierno. Así es. Eran los únicos que eran convocados, porque las asambleas esas convocaciones eran para definir asuntos de gobierno, pero importantes. Así es. Es decir, se convocaba eclesía para ver si iban a invadir, si iban a irse en guerra contra otro reino. Hacían eclesía para ver si iban a extender sus fronteras, ¿verdad? Y esas decisiones, o vamos a subirle 1 metro al muro, a la muralla, ¿verdad? Entonces, las decisiones que se tomaban en la eclesía eran asuntos que afectaban a toda la comunidad, pero eran tomadas solamente por las personas y ciudadanos responsables. Así que imagínense, cuando toda esta eclesía regresaba, la gente estaba preocupada. Y ahora, ¿qué habrán decisiones habrán tomado? Claro. Entonces, solamente para ciudades, reinos libres, personas libres, que cumplían con su responsabilidad. Ahora mire Jesús, pastor. Jesús viene a los judíos, y los judíos están bajo dominio de Roma. Están bajo el yugo de esclavitud de Roma. Los judíos, hermano, están bajo, como dice alguien,
bajo la bota romana. No tenían, ellos no podían hacer lo que querían, ellos estaban sujetos a la ley romana, Así es. le pagaban impuestos a los romanos y esa palabra era prohibida en un pueblo que estaba bajo esclavitud. Claro que sí. Esa palabra no se podía decir. Entonces, mire el impacto de lo que dice Jesús en Mateo 16, 18, pastor. Sí, específicamente Mateo 16, 18 dice ahí el Señor, dice, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. O sea, cuando el Señor dice esto, pastor, viendo lo que estábamos hablando, ¿no? De que pues solamente a hombres libres y responsables que podían hacer estas reuniones, ahora Jesús viene y establece dice, y levantaré una iglesia, pues se metió en problemas, pastor. No solamente con los judíos, sino con el gobierno, porque claro. Eso era una revolución, hermano. Y es como que usted quiere entrar a los Estados Unidos aquí y diga que usted y lo hayan con 3 bombas. Usted sabe qué es lo que le va a pasar, ¿verdad? Claro, Si le encuentran 3 bombas en la maleta, no sé si habrá quien lo pueda salvar. Pero decir esa palabra en los tiempos de los romanos, eso era salirse de todo el orden establecido. Claro, sí. Por supuesto, ¿verdad? Que nosotros podemos entender, y quizás un poquito más adelante explicamos un poquito más sobre esto, ¿verdad? Pero quiero que sepa que cuando Jesús habló de que iba a levantar una iglesia, estaba hablando que por medio de la iglesia, todos aquellos que eran esclavos iban a ser ciudadanos libres, ¿verdad? Y esto es hermoso. Los judíos no lo entendieron y los apóstoles peor que lo entendieron, porque aún, y lo vamos a ver más adelante, lo que ellos tenían en la mente y en el corazón, más después de esto que dijo Jesús, ellos estaban esperando que Jesús les dijera, vayan a agarrar las espadas, vayan a agarrar las armas y les vamos a caer encima a los romanos, porque eso es lo que ellos creían, que Jesús venía a libertar el pueblo de Israel a través de la guerra, a través de espada, ¿verdad? A través de muerte. No podían entender estos conceptos, pero usted y yo hoy lo podemos entender. Claro que sí, pastor. Jesús dijo, el que entre a la iglesia va a ser verdaderamente libre, va a ser un ciudadano libre. No lo pudieron entender en aquel tiempo, ¿verdad? Por eso Jesús, entre sus seguidores, había gente que era revoltosa, pastor, ¿verdad? Sí. El Judas ese era revoltoso y el Pedro no digamos. Mire si no eran revoltosos, hermano, que allá cuando estaba casi en el día que Jesús iba a ser entregado, cuando lo fueron a capturar, ahí el Pedro, después de 3 años y medio de andar con Jesús, de estar oyendo la predicación, sacó la espada, pastor, y le voló la oreja porque Jesús le ha de haber desviado, porque no creo que el hombre le haya tirado a la oreja, ¿verdad? No le voló la cabeza porque el Señor estaba ahí, por un milagro de Dios. Entonces, imagínense, ellos están bajo esclavitud, están bajo ese yugo, ¿verdad? De que ellos no podían hacer lo que querían, sino lo que les mandaban a hacer, eran esclavos. Y ahora Jesús les dice que Él va a levantar la iglesia. Entonces, era un revuelo, ¿verdad? Pero es interesante. Pero quiero que sepa, hermano y hermana, que nos escucha y nos ve, que la iglesia solamente, la revelación de la iglesia solamente está en el Nuevo Testamento. Como hablamos al principio, un organismo conformado por judíos y gentiles que iban a ser salvos y reunidos los judíos y los gentiles, claro que sí, salvos, y que para obtener la vida eterna, eso nunca pasó por la mente ni de los judíos ni de los gentiles. Ahora bien, era necesario, ¿verdad?, que para que la revelación de la iglesia se llevara a cabo, tenía que venir el Cordero de Dios, pastor, y hacer el sacrificio, ¿verdad? El sacrificio en la cruz del Calvario y morir, derramar su sangre preciosa y
resucitar al tercer día. Así es. Y convertirse Él en las primicias Así es. de los que vamos a resucitar. Definitivamente. Entonces, para que la iglesia pudiera ser formada, era necesario que Dios cumpliera, pues, enviando a su Hijo a lo que había anunciado a través del Antiguo Testamento. Y una vez que este sacrificio es completo, es consumado, entonces Jesús, después de su resurrección, pastor, dice la Escritura, que por 40 días y 40 noches sí, estuvo con ellos. les estuvo apareciendo a los discípulos después de 3 años y medio, pastor. Esto es increíble, ¿verdad? Sí. Después de 3 años y medio de estarlos formando, después de la resurrección, 40 días y 40 noches, Jesús se les aparece enseñándoles sobre el reino de Dios, porque la iglesia no es la nación de Israel. No, no lo es. La iglesia es la iglesia. Es la unidad de todos los creyentes que hemos hablado, que hemos creído en Jesús, nos hemos sido bautizados, ¿verdad? Y Jesús les enseña por 40 días y 40 noches cómo opera la iglesia. ¿Cómo opera la iglesia? Cómo opera la iglesia como parte del reino, ¿verdad? Así es. Entonces, es interesante, pastor, porque en el libro de Hechos, Jesús, el día que iba a ser ascendido, caminando con los discípulos, les dio ciertas instrucciones. Claro que sí. Porque era necesario que ellos se quedaran en Jerusalén. Les dijo, quédense aquí hasta que reciban la promesa. ¿Qué fue lo que pasó ahí, No, pastor? definitivamente, pastor. Jesús caminando con los discípulos, y cuando iba a ascender, el Señor les dio una promesa, ¿verdad? Y en el libro de los Hechos, en el capítulo 1, en el verso 4, dice, y estaban juntos, y les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperaran la promesa del Padre, el cual les dijo, que oíste de mí. O sea, había una promesa, ¿verdad? Para establecer la iglesia, tenían que esperar esa promesa que Jesús mismo les había dicho a sus discípulos. Eso es correcto. Y ya Jesús les había dado el Espíritu Santo como para que se revelaran las Escrituras. Dice en Juan 20, ¿verdad? Que Él les sopló el Espíritu, ¿verdad? Así es. Pero ese Espíritu, el Espíritu Santo que Jesús les dio, es lo mismo que recibimos cuando recibimos a Jesús. Claro que Pero no estamos hablando del Espíritu Santo en nosotros, dentro de nosotros, que fue cuando Jesús le sopló a ellos, que es lo que sucede que cuando un creyente recibe a Jesús, el Espíritu Santo, Jesús nos da el Espíritu Santo, ¿verdad? Y entendemos las Escrituras. Pero cuando habla de esta promesa, no está hablando, ellos ya tienen el Espíritu Santo. Claro que sí. O sea, no vaya a confundirse. Ellos ya tienen el Espíritu Santo, pero ahora Jesús les dijo, es necesario que se queden hasta que venga la promesa del cual les hablé. Claro. Ahora, ¿qué promesa era esa, pastor, entonces? Bueno, la promesa lo sigue ahí mismo en Hechos, capítulo 1, verso 8, dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Aleluya. Y me seréis testigos en Jerusalén y en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. O sea, lo que da a entender, pastor, está estableciendo la plataforma para la iglesia. Para la extensión. Para la extensión de la iglesia mundial, ¿no? Mundial. O sea, ya no es solamente local, sino mundial. Pero bien le dice la palabra, ¿no? Recibiréis poder. Y eso es lo que esperaban, ¿verdad? En aquel aposentual. Entonces es necesario que usted como miembro de la iglesia entienda, ¿verdad? Lo que es el Espíritu Santo, que usted lo recibe. Así es. Cuando confiesa a Jesucristo como Señor y Salvador y usted se bautiza en agua, usted es miembro de la iglesia ahora, para la extensión de la iglesia. Así es. Para que se manifieste el poder de Dios en un hombre y una mujer, es necesario ser embestidos por el bautismo en el Espíritu Santo. Y esa es la promesa que Dios le dijo a ellos. Ustedes me aman, ustedes conocen la palabra, pero ahora necesitan ser bautizados con poder. Así es. Y es necesario que se queden y esperen. Y dice la Escritura, pues,
que eso pasó, pastor, y Así pasó es. de una forma increíble, No, ¿verdad? definitivamente, pastor, algo espectacular lo narra en Hechos 2:2. Ajá. O sea, narra cómo se manifiesta, ¿verdad? El Espíritu Santo, y dice la palabra, y de repente Ah. vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Aleluya. Óigame, Aleluya. qué poderoso, ¿no? Si no tenés el bautismo del Espíritu Santo, no podés cumplir con la misión de la extensión del reino de Dios, de la iglesia. De la iglesia. Entonces, el bautismo en el Espíritu Santo es lo que capacita a la Así iglesia, es, pastor, así es. Lo que capacita para cumplir con la gran comisión Así es. que Dios nos ha dado. Hay hermanos que están en la iglesia que no tienen el bautismo, pero que tienen a Jesús. Si usted recibió a Jesús, Así el es. Espíritu Santo está en usted. Claro Ahora, que si sí. usted quiere ser testigo Ah, a las naciones, usted necesita ser revestido del poder de lo alto. Así y eso es. solamente viene por el Espíritu Santo. Al final vamos a orar para que usted reciba el bautismo del Espíritu Santo y usted no lo tiene. Así es. Yo siento que el Señor lo va a hacer, pastor. amén. No, definitivamente, pastor. Definitivamente. Y algo interesante, pastor, aquí que dice, ¿no? Para ser testigos había que ser empoderados. Claro. Empoderados, ¿verdad? No solamente de conocimiento humano, ¿verdad? El cual es bueno, pero aquí dice la palabra, ser llenos del Espíritu Santo para ser testigos. Y eso es importante. Eso es importante. Y también quiero que entienda, hermano y hermana, que esto está sucediendo en el aposento alto Así en es. Jerusalén. En Jerusalén. La venida del Espíritu Santo es tremenda, pastor, porque claro. están celebrando todos los judíos. Jerusalén está llena de judíos. Dice de 23 diferentes regiones. Así es. Han llegado judíos a Jerusalén porque se está celebrando la fiesta de las primicias, Así es. pastor. ¿Verdad? La fiesta de las primicias. Y cuando están celebrando la fiesta de las primicias, viene el Espíritu Santo. Sí. Y ese estruendo se escuchó en toda Claro Jerusalén. que sí, pastor. Para que la gente saliera corriendo, pastor, a ver qué es lo que había pasado. Y mire qué tremendo, ¿verdad? Porque aquel lugar se llenó de gente y el orden de Dios es tremendo, pastor. Claro que ¿verdad? sí. Porque ahí están, no solamente están los 12 apóstoles, están más de 100 personas Sí. que, ¿verdad? Que han seguido a Jesús, que han creído en Jesús. Dice que hay unos 120. Así No es. que hay 120, hay como 120, ¿verdad? Y ese estruendo, se metió ese fuego, se posó sobre ellos lenguas de fuego, ¿verdad? Y la gente vino corriendo de todas partes Claro. ahí a esa casa a ver qué es lo que había pasado. Y se levantó Pedro. Claro que sí. No se levantó Jacobo, No. se levantó Andrés, no se levantó el apóstol Juan, no se levantó Tomás, se levantó Pedro. Porque Pedro era el hombre que Dios había comisionado. Así es. Acuérdese cuando Jesús lo llama y le dice, Pedro, me amas, ¿verdad? Entonces le dijo, guarda el rebaño, cuida el rebaño. Entonces le dijo, a Pedro Dios le entregó las llaves. Claro que sí, pastor. Y ahora hay más de 3,000 judíos ahí alrededor de la casa averiguando qué es lo que está Claro que pasando. sí. Y Pedro se levantó. ¿Y qué pasó entonces, pastor? No, pastor, lo que sucede después del el revestimiento del Espíritu Santo, en Hechos 2:14, mire lo que sucede. Entonces Pedro, poniéndose en pie Aleluya. con los 11, alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos y todos los que habitas en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios, como muchos de vosotros pensáis, pues que es la hora tercera del día, mas esto es lo dicho por el profeta Joel, que en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Amén, amén. Óigame, qué poderoso, como Pedro se levantó, pastor. Y temprano en la mañana. Ah, pastor. sí. Era la hora tercera, era las 9 de la mañana. Así que como ellos estaban
saturados de la gloria, llenos de la presencia de Dios. Y usted sabe cómo es cómo somos cuando el Espíritu Santo nos toca, ¿verdad? Parecemos ebrios, ¿verdad? Sí. Nos mecemos, nos gozamos, nos reímos solos. Brincamos. ¿verdad? Brincamos. Entonces la gente creyó que estaban borrachos, pastor. Sí. Digo, no, pero el apóstol Pedro se para y dice, hermanos, por favor, son las 9 de la mañana, es la hora tercera, es las 9 de la mañana. Nosotros no estamos ebrios, no estamos borrachos. Lo que ustedes están viendo es lo que Dios anunció por medio del profeta Joel, que en los postreros días iba a derramar su espíritu sobre toda carne, y eso es lo que ustedes están viendo. Así es. Y ahí mismo, pastor, se convirtieron 3,000 personas. Óigame bien, 3,000 judíos se convirtieron. ¿Y qué fue lo que ellos le preguntaron al apóstol Pedro ahí, pastor? Le preguntaron que qué debían hacer, ¿no? Para recibir lo que ellos estaban viendo. Entonces Pedro se levantó y Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados. Y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, por causa del Señor nuestro Dios, llamaré. Y con otras muchas palabras testificaba y los exhortaba, diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Óigame, qué poderoso, pastor. Entonces, usted lo que está escuchando ahora mismo y viendo ahora mismo es cómo Pedro, que era el hombre que Dios había comisionado, se levanta, da el mensaje y nace la iglesia. Ahí nace. Aquí nace la iglesia judío-cristiana. Así es. Aquí nace. Con 3,000 miembros comenzó la iglesia. Sí. ¿Verdad? Y ellos preguntaron qué tenían que hacer para recibir lo que ellos tenían. Lo que acabamos de leer. Le dijo, arrepiéntanse. Así es, les dijo. Hay que arrepentirse y creer en el Señor Jesucristo. Todo aquel que se arrepiente y cree, el don del Espíritu les da. Así es. Y luego les dijo, hay que bautizarse. Hay que bautizarse. Hay que bautizarse. Hay que bautizarse. Para ser parte de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, hay que bautizarse, ¿verdad? Así es. Después de arrepentirse. Entonces, nació la iglesia. Así es. El día de Pentecostés, pastor, nació la iglesia. Ese concepto que nadie había podido entender, que Dios no se lo había revelado a nadie, a ningún rabino, a ningún profeta. Dios había dado algunas muestras, algunos chispazos, así, ¿verdad? Pero nadie lo podía entender. Dios había mostrado la gracia en el Antiguo Testamento, claro que sí. pero no la podían entender. Había revelado la cruz, pero no la podían entender. Pero mire aquí, justo en este pasaje, la iglesia nace. Amén. Así Entonces, el que tiene que abrir es Pedro, ¿verdad? Porque a él le fueron entregadas las llaves. Ahora mire, ya tenemos la iglesia judío-cristiana, y usted puede leer en Hechos 2:40 en adelante cómo comienzan los apóstoles, pastor, a visitar las casas. Los hermanos iban de casa en casa compartiendo la palabra, orando y compartiendo el pan. Y así dice que la iglesia iba creciendo y se multiplicaba. Y le vamos a decir algo, ¿verdad? No se enoje con nosotros. Pero la iglesia no nació en un templo. No, pastor. La iglesia no nació en un templo. La iglesia nace en el día que reciben, ¿verdad?, el Espíritu Santo. Y es poderoso, pastor, porque en el mismo libro de los Hechos narra cómo se movía la iglesia y compartían y eran llenos del Espíritu Santo de una forma increíble, ¿no? Porque ahora ya no estaban encerrados solamente en un templo, en algún lugar. Nunca, ¿verdad? Entonces ahora salieron, ¿verdad? Y ahí donde pues Pedro predica en su primer sermón. Esta es una lección que nosotros, más en este tiempo, pastor, donde estamos en medio de una pandemia, donde Dios nos sacó de los templos. Claro que sí. Sacó de los templos a la iglesia. Nosotros también tenemos que entender, ¿verdad?, que la iglesia no nació en un templo. No. La iglesia nació al aire libre. Así es. Si fue hasta el año 350 después de Cristo
que la iglesia se instituyó en una organización y empezó a usar templos, ¿verdad? Pero la iglesia del Señor puede reunirse en cualquier lugar. Así es. No estamos sujetos a estar metidos en un lugar. Podemos celebrar en cualquier, Claro que sí. en cualquier plaza, en cualquier parque, en Así cualquier mismo. lugar solar, baldío, Así es, pastor. donde hay dos o más reunidos en su nombre. Ahí está la Amén. iglesia del Señor. Amén, ahí está la iglesia. Así que es bonito. Entonces, fíjese que ahora los judíos ya tienen la iglesia. Así es. Pero Dios tenía otros planes. Los Bien. judíos están felices porque ellos creen que la salvación solo es de ellos, ¿verdad? Ajá. Y como ya se empezó la iglesia y la iglesia solo es de judíos, entonces ellos están felices. Pero Dios tenía otro plan. Claro que sí. Y esto es interesantísimo, hermanos, porque Pedro, ¿verdad? Como buen judío, se va a pasar unos días donde su amigo, ¿verdad? Y allá está visitando a este amigo y mientras estaba la comida, el Espíritu Santo lo movió para que fuera a orar, Así es. ¿verdad? Y el apóstol Pedro, dice la Escritura, subió a la azotea y comenzó a orar, y mientras estaba orando, Dios le muestra una visión, pastor. Claro que sí. Y dice la Escritura que esa visión, Pedro veía como un manto que descendía con animales. Bajaba y le decía, en la visión le decía, Pedro, mata y come. Y Pedro le respondía, Señor, no, porque yo nunca he comido esos animales, ¿verdad? Yo no he comido esos animales. Y volví a subir, y por 3 veces dice Por que el 3 manto bajó y subió, y a la tercera vez que el manto bajó y le digo, Pedro, mata y come, cómete esa iguana, le digo, ¿verdad? Cómete ese cuzuco, cómete. Entonces Pedro le dijo, no, le dijo, yo no voy a comer eso. Entonces el Señor le dijo, no llames inmundo a lo que yo he santificado. Así mismo. Pedro no entendió. Pero en ese momento el Espíritu Santo le dijo, ahí vienen a buscarte unos hombres, Así es. acompáñalos. Y cuando Pedro descendió de la azotea, dice la Escritura que tocaron la puerta, llamaron, Así es. y eran unos hombres que habían sido enviados por Cornelio, Por Cornelio. un hombre gentil, Gentil. ¿verdad? Miembro del ejército, Ujú. ¿verdad? Que tenía soldados a su disposición, era jefe de una legión de soldados que amaba al Señor, Claro que pero sí, no pastor. sabía, ¿verdad? Él no conocía a Dios, pero él sabía que había un Dios. Entonces mandó a buscar a Pedro, Sí. por orden del Espíritu Santo. Así que cuando llegaron allá, le dijeron, venimos a buscar a Cefas, le dijo, ¿verdad? Al que tiene por sobrenombre Pedro. Entonces Pedro le dijo al amigo, déjalos que yo voy con él. Pero ya Pedro había sido instruido. Y entonces Pedro se va acompañando a estos hombres a la casa de Cornelio, este hombre gentil, Ujú. italiano, ¿verdad? Entonces es interesante, pastor, porque cuando llega a la casa de Cornelio, Pedro llega siempre con ese orgullo, ¿verdad? Sí, Ese orgullo que caracterizaba a los judíos, de nosotros somos los cheches, Así es. nosotros somos los escogidos, Los de únicos. Dios, nosotros somos los únicos. Y le dice, ¿para qué me mandaste a buscar? ¿Qué es lo que Pedro le dice a Cornelio? Sí, mire lo que sucede, pastor, cuando Pedro llega a la casa de Cornelio. Dice, vosotros sabéis cuán abominable es para un judío es juntarse o acercarse a un extranjero. Pero a mí me ha mostrado Dios que ningún hombre llame común o inmundo. Ahí está la revelación de la... Mire, ¿qué le parece? Pedro está y no tiene pena. Bueno, a mí me daría vergüenza decirle eso a alguien, ¿verdad? Claro. Llegar a la casa y decirle, tú sabes lo abominable que es para mí de estar en tu casa, Claro. ¿verdad? Entonces, imagínense, Pedro llega así y le dice, para mí es asqueroso venir aquí. Es asqueroso venir a visitarte. Pero Dios me reveló que yo no puedo llamar inmundo a lo que él ya santificó. Así es. Por eso Dios le dio aquella visión a Pedro, ¿verdad? Ujú. Y ahora le dice, Pedro, entonces le dice, ¿para qué me mandaste a llamar? O sea, ¿qué es lo que quieres? Entonces Cornelio le dice, ayer a las 3 de la tarde yo estaba Así orando, y mientras yo oraba, le dijo,
se me apareció un ángel del Señor, ¿verdad? Y me dijo que mis limosnas habían subido y que por causa de mis limosnas, pues que yo había alcanzado misericordia y que te mandara a llamar a ti, le digo, para que me dijeras, pues que me enseñaras qué es lo que yo tengo que hacer. Claro que Acuérdese que aquel que no conoce a Dios da limosnas, ¿verdad? El que conoce a Dios diezma y ofrenda. Así es. El que no conoce a Dios da una limosna, ¿verdad? Entonces Cornelio no conocía. Entonces él daba limosnas. Entonces le dice el Señor, el ángel del Señor, el Espíritu Santo, le dice, manda a llamar a Pedro y él te dará instrucciones de qué es lo que tenés que hacer. Entonces, ahí vino, cuando Pedro escuchó lo que Cornelio le dijo, el ángel del Señor me mandó a buscarte. Así que ahora dime tú qué es lo que yo tengo que hacer. ¿Y qué es lo que hizo Pedro? Bueno, Pedro fue y les testificó todo lo que había aprendido Pedro, ¿verdad? Sobre Jesús, ¿verdad? Que todo cuánto amaba a la nación de Israel, pero en este caso, mire lo que sucede en Hechos 10:44. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, testificándoles de Jesús, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramaría el don del Espíritu Santo, porque los oían hablar en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados? Mire lo que sucede. Tremendo, pastor. Yo creo que eso debe haber sido el susto más grande para Pedro y para los amigos que acompañaron a Pedro, los otros judíos que acompañaron a Pedro, ¿verdad? Nunca se lo esperaron. Nunca se lo esperaron, pero cuando Pedro les estaba testificando de Jesús, el Espíritu Santo se derramó sobre todos aquellos gentiles, hermanos. Y empezaron a hablar en lenguas, y Pedro y los otros judíos que estaban con Pedro quedaron, dice, en español, asustados. Estaban atónitos de ver que el mismo derramamiento del Espíritu que Dios hizo con los judíos, así mismo, ahora lo estaba haciendo con aquellos que para los judíos eran abominables, ¿verdad? Así que no podemos llamar inmundo a lo que Dios ya santificó. Recuerde, todos tenemos derecho. Así es. A la presencia del Señor. Todos tenemos derecho, porque la promesa de Dios es para todos los que creemos. Tenemos no solamente el don del Espíritu, sino el bautismo del Espíritu Santo. Así es. ¿Verdad? Así que imagínense, Pedro nuevamente predica y se derrama el Espíritu Santo, y aquí, en esta oportunidad, nace la iglesia gentil cristiana. Amén. Así es. Imagínense. Pedro abrió la puerta para la iglesia judía y abrió la puerta para la iglesia gentil. Ahora, mi hermano, todos los que creemos, porque la iglesia, hermano, la iglesia de hoy no está conformada por una sola nación, no está conformada por una sola raza. La iglesia de nuestro Señor Jesucristo está conformada por aquellos pueblos que la Biblia menciona en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Mire, toda la humanidad está formada por tres grupos, dice la Biblia. Los judíos, los gentiles y la iglesia. ¿Qué dice el apóstol Pablo ahí en Corintios 10? Dice la palabra en Corintios 10:32. 10:32, No seas tropiezo ni a judío, ni a gentil, ni a la iglesia de Dios. Así que hay tres grupos. Hay tres grupos. Hay tres grupos en la humanidad. Pero acuérdese, ¿verdad? Que dentro de estos tres grupos están los judíos, los gentiles y la iglesia de Dios. A ver, pastor, porque tenemos que aclarar esto, ¿verdad? Claro que sí. La nación de Israel son los judíos. Y Dios tuvo un trato
muy personal con ellos. Claro que sí, pastor. Pero la nación de Israel no tiene nada que ver con la iglesia. No. ¿Verdad? La nación de Israel tiene sus promesas, Así es. tiene sus pactos, Así es, pastor. tiene su heredad, y la iglesia es totalmente diferente. Hablemos de los judíos, pastor. Claro, definitivamente, pastor, los judíos comienzan desde el padre de la fe, Abraham, Isaac, Jacob, Ajá. y de ahí pues nacen las 12 tribus de Israel, Las 12 tribus. y cual Dios les da promesas al pueblo de Israel a través de Moisés, a través de Josué, de llevarlos a una tierra prometida y de darles una heredad. O sea, y ahí está el pueblo judío, tiene sus leyes, tiene sus normas, y en aquel tiempo trabaja el Señor diferente, con sacerdotes, Ajá. ¿verdad? Trabaja, tienen el arca del pacto. ¿Cómo se manifiesta Cómo la se presencia? manifestaba la presencia de Dios en ese pueblo, en el pueblo de Israel. El pueblo de Israel. Definitivamente, entonces, esos son los judíos, de ahí vienen Sí. los judíos. Exactamente. Entonces, mire, para que no confundamos la gimnasia con la magnesia. Amén. ¿Verdad, pastor? Así es. El problema es que a veces no entendemos que la iglesia no tiene nada que ver con el pueblo de Israel. El pueblo de Israel es el pueblo que Dios escogió, Así y es. como lo ha dicho el pastor, Dios estableció una ley con ellos, una ley moral, espiritual, que nos alcanza a nosotros como iglesia, porque Jesús lo ratificó, ¿verdad? En los 4 evangelios Jesús ratifica Así es. los mandamientos, Así ¿verdad? Y nos enseña los principios. Pero Jesús plasmó, levantó, fundó la iglesia en la cruz del Calvario, pero el pueblo de Israel tiene sus promesas Así es. que Dios le hizo a ellos. Ujú. Aunque usted y yo nos podamos apropiar de las promesas, pero usted tiene que tener claridad Claro que sí. que hay promesas que no son para nosotros. Por ejemplo, Dios dijo que los iba a restituir a su tierra, ¿verdad? Así es. Y entonces que les hizo una promesa de una tierra geográfica, Así ¿verdad? Que está allá. El pueblo de Está. Israel, después del año 70, se quedó sin tierra. Y los judíos anduvieron errantes 1900 años, ¿verdad? Antes, Y en claro que sí. 1948 Dios les devuelve un pedazo de tierra que no es la totalidad. Esa es la herencia de Israel, esa tierra allá en el Medio Oriente. Y ellos les entregaron un pedazo de tierra, después tuvieron una guerra, hicieron una guerra y extendieron su territorio, ¿verdad? Y todavía no ha llegado a donde dice la Biblia que va a llegar el pueblo de Israel, o sea, la geografía de él, la extensión, del pueblo de Israel. Exacto. ¿Verdad? Pero esa promesa de esa heredad es para Israel. ¿Cómo usted va a decir, Señor, entrégame mi heredad? si esa heredad es de ellos, ¿verdad? No se puede. Hay promesas que son exclusivamente para el pueblo de Israel. Entonces, los judíos nunca creyeron, porque nunca se les reveló la iglesia. Pero está claro y establecido que cuando Jesús viene, todas las promesas y los pactos que Dios había hecho con Israel se detuvieron. Claro que sí. Se detienen porque Dios abre un nuevo pacto, que es el pacto de la gracia, y es a través de la iglesia. A través de la iglesia. ¿Verdad? Que se extiende. Entonces, no es que Dios no va a cumplir las promesas y los pactos, porque la Biblia dice que el pueblo de Israel, hermano, es el pueblo que tiene tiene promesas, tiene ley, promesas. ¿verdad? Tiene promesas de Oh, trono. sí, pastor, tiene promesas. Entonces no confunda una cosa con otra, ¿verdad? Yo no puedo reclamar las promesas que Dios le hizo a esta nación, ¿verdad? Porque Dios va a cumplir con la nación las promesas en su tiempo. Claro que sí. Ahora, nosotros tenemos la palabra, a través del apóstol Pablo, él dice en la escritura que Pablo recibió la revelación del evangelio de la gracia. Así es. ¿Verdad? El apóstol Pablo es el que plasma en el Nuevo Testamento lo que es el evangelio de la gracia, y también es el que recibió la revelación de la iglesia como el cuerpo de Cristo. Así es. Usted estudia la carta a los Efesios y usted se maravilla porque ahí está la revelación. Y entonces es en base a lo que se establece en el Nuevo Testamento que nosotros
podemos presentarnos delante de Dios y pedir Así es. las promesas que Él nos ha hecho a nosotros. Claro, ¿verdad? a la iglesia. A ¿verdad? la iglesia. Entonces, a veces confundimos y queremos traer lo que Dios hizo con el pueblo de Israel, las promesas, y ponerlas con nosotros. Entonces, no caigamos en ese error, hermano. No caigamos en ese error. La iglesia tiene sus fundamentos, Así es. tiene sus promesas, Así es, pastor. y tiene todas, la gracia tiene todas las medidas Claro correctas, que sí. ¿verdad? Entonces, los gentiles, los judíos entonces son esa nación que fue escogida Que por fue Dios, escogido por Dios. que tiene sus promesas y sus pactos, Claro que sí. ¿verdad? Y que Dios las va a cumplir en su tiempo. En su tiempo. Ahora, el otro pueblo es los gentiles. Los gentiles, pastor. Definitivamente. ¿Quiénes son los gentiles entonces? Los gentiles son los que no son los de Israel. O sea, no es el pueblo de Israel. Somos, ¿verdad?, los que estábamos fuera, digamos, de aquel pacto al principio. Estábamos fuera, bien lo dice la palabra, en Hechos 15, 17, para que el resto de los hombres busquen al Señor y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre. Todos los que pues no teníamos esa promesa. Entonces los gentiles somos los que no somos judíos. Los que no somos judíos, Porque exactamente. En el antiguo pacto solo habían judíos y Y gentiles. gentiles. Entonces, ¿quiénes son los gentiles, hermano? Todos los habitantes del mundo que no son israelitas, que no son judíos. Claro. Entonces, si era griego, si era italiano, si era Así. babilónico, si era persa, ¿verdad? No importa, de cualquier nación, es gentil. Entonces, Era así gentil. se considera. Entonces, ahora tenemos la iglesia de Dios. Así Y es. ahora la iglesia de Dios, ¿quiénes la conforman, pastor? Bueno, la iglesia de Dios ya en desde el día que se manifiesta la iglesia a través del Espíritu Santo, del Pentecostés, ¿verdad? Hasta el rapto, entonces ya lo que conforman la iglesia, pues ya son los judíos, los gentiles, ¿verdad? Todos los que hemos creído. Todos los que hemos creído y hemos aceptado a Jesús como nuestro Salvador y nos hemos bautizado, conformamos el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Que es la iglesia. Entonces, por eso damos, el apóstol Pablo en Corintios 10:32 da esta definición. Claro que sí. Porque siguen habiendo estos tres grupos. Están los judíos, los que judíos. todavía no creen en el Señor, en Cristo Jesús, y los gentiles, ¿verdad? Los que no son judíos, pero ahora se abrió este nuevo grupo, Así que es la iglesia de Dios conformada por judíos y gentiles. Así es. ¿Verdad? Todos los que creemos ahora somos parte del cuerpo de Así Cristo, es. somos parte de la iglesia de Dios, hermanos. Y lo interesante que tanto la iglesia judío-cristiana como la iglesia gentil cristiana establecen el mismo parámetro, los mismos principios. Creen, son bautizados, ¿verdad?, en el Espíritu Santo, y tienen que proponerse ser bautizados en agua. Así es. Para ser miembros de la iglesia Así es. de nuestro Señor Jesucristo. En la próxima reunión, en la próxima clase, vamos a hablar, hermanos, de lo que son, de la palabra eclesía y de lo que la palabra iglesia incluye, ¿verdad? Porque Jesús dijo, voy a hacerlos libres, voy a hacerlos una nación de gente libre, pero para la libertad trae responsabilidad. Claro que sí. ¿Verdad? Y de eso vamos a hablar en la próxima reunión. Vamos a orar, pastor, oremos, Amén. porque yo creo que hay gente, ¿verdad?, que tiene a Cristo, tal vez tiene a Cristo en el corazón y no han recibido la investidura de poder, no han recibido el Espíritu Santo, el poder del Espíritu Santo para que sean testigos. Queremos orar por aquellos que ya tienen a Jesús, pero necesitan el poder de lo alto. Y también oremos por aquellos, pastor, que no tienen a Jesús. Claro que Porque sí. si usted no ha recibido a Jesús como Señor y Salvador, usted necesita confesarlo. Déjeme hacer esta oración. Amén. Ore conmigo y dígale, Señor Jesús, yo creo que tú eres el Hijo de Dios, que moriste en la cruz del Calvario, y yo creo que tu sangre derramada en la cruz me hace a mí Así es. libre. A partir de hoy te acepto como mi Dios, mi Señor y mi Salvador. Si usted hizo esta oración, usted es parte de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo,
parte del cuerpo de Cristo. Y ahora le voy a decir al pastor para que oremos, para que usted sea investido del poder de lo alto. Yo vengo a declarar que un viento recio se va a meter en su vida y usted va a recibir el poder de Dios. Oramos, Amén. pastor. Claro que sí. Si usted Oramos. ha recibido a Jesús, Créalo. vamos a orar para que usted reciba al Espíritu Santo, porque la palabra dice que ahora es para nosotros. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, nos acercamos a ti, Señor, Sí, confiando en tu palabra, tal Sí. como lo has enseñado el día de hoy. Señor, oro por aquellos, Señor, que no han recibido al Espíritu Santo, Señor, Sí, Señor. que no han tenido la experiencia, que han, Señor, te han aceptado, se han bautizado, pero aún no han tenido la experiencia. Oro, Señor, para que tú te manifiestes Sí, sobre la Señor. vida de estos hermanos, Señor, a donde Sí. quiera que se Venga un viento encuentren, recio Señor. sobre su vida. Padre, que sea ese viento, que los Sí. envuelva, Sí, Señor, y Señor. que hablen nuevas lenguas, Amén. Señor, y que sean testigos de tu poder sobre todas las naciones, sobre todos los pueblos, a donde tú los envíes, sean revestidos con ese poder, Señor, que viene de lo alto. Los bendecimos en tu nombre, Señor, y declaramos tu presencia sobre tu iglesia, sobre Amén. todo aquellos, En el Señor, nombre de que te han Jesús. recibido. Los Ay, bendecimos en tu sí, nombre, Señor. Oh Padre, te damos gracias Llénalos, por llénalos. este regalo, Señor, precioso, presencia. Señor, de tu presencia, Llénalos de tu presencia. que nos envuelve, que nos sacia, Llénalos, Señor. que nos da vida y vida en Se abundancia. meta, Señor, a Viento donde recio quiera que llegue este video, sobre cada Señor, vida. sean llenos Lleno de tu del Espíritu presencia, Santo. Señor, esas Lleno del vidas, Espíritu Santo. familias completas, En el nombre Señor, de Jesús. que sean llenos así como tú llegaste a la casa de Cornelio, Señor, así se han revestido Amén. completamente Sí. todas las familias de la tierra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, y que la llenura de tu Santo Espíritu sea sobre cada uno de mis hermanos. En el nombre de Jesucristo hemos orado. Amén. Y amén. Amén. Dios les bendiga y Dios les guarde. Reciba ese viento recio en su vida. Le amamos.